Ahora inicio la sesión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales de la fecha de hoy, pero antes le pedimos al señor secretario la verificación del quórum. Sí, buenas tardes, señor magistrado. Contamos con el quórum para iniciar la sesión. El quórum está compuesto en la presencia de los representantes de los partidos políticos PRD, Cambio Democrático, Popular y Partido Panameñista, y en representación de los miembros del Foro Pro Reformas tenemos los representantes de la ONG, de la área de los trabajadores y del área académica. O sea que contamos con 4 o 7 miembros posibles de los 9 con derecho a voz y voto, por lo tanto hay el quórum correspondiente para iniciar la sesión. Muchas gracias. Siendo las 4:10 de la tarde del día de hoy, 23 de abril de 2015, damos entonces formalmente iniciada la sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Procedemos a la lectura del orden del día, por favor. Orden del día, sesión ordinaria del 23 de abril de 2015. Primer punto, discusión y aprobación con modificaciones o sin ellas del acta anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, temas a discutir. A. Discusión del artículo 17 del proyecto de ley de reformas electorales que modifica el numeral 3 del artículo 114 del Código Electoral. B. Lectura y discusión de los artículos subsiguientes. Punto 4. Fijación de los temas a discutir en la próxima reunión. Y punto 5. Lo que propongan los miembros. Fin de la lectura, señor magistrado. Gracias. El primer punto, entonces, la discusión y aprobación con o sin modificaciones del acta anterior. Los que están de acuerdo en la aprobación del acta de la sesión anterior, que levanten la mano, por favor. Ha sido aprobada, señor magistrado. Muchas gracias. Segundo punto, lectura de correspondencia. ¿Hemos recibido correspondencia en la última semana? Sí, señor magistrado, tenemos una nota de la agrupación de jóvenes líderes construyendo ideas, y la secretaria general, la señorita Naisca Pimentel Pinto, dirige una nota comunicándonos su participación en la Comisión Nacional de Reformas Electorales en la sesión correspondiente al día de hoy, jueves 23 de abril, y que sus representantes serían como principal Naisca Pimentel Pinto y como suplente Ángel Bolaños González. Representando, repito, a la agrupación Líderes Construyendo Ideas como miembro del Foro de Juventud de Reformas Electorales. Esto es todo lo que tenemos en correspondencia, señor magistrado. Gracias. El siguiente tema del orden del día es la discusión o continuar con la discusión del proyecto de ley de reformas electorales, en este caso el artículo 17, que modifica el numeral 3 del artículo 114 del Código Electoral. Antes de entrar al análisis y discusión de esa propuesta, basándonos en el proyecto de ley del 2011, el Tribunal Electoral considera necesario aclarar y manifestar a los miembros que integran esta comisión lo siguiente. Como es de conocimiento público, días atrás, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, remitió al Tribunal Electoral una nota mediante la cual solicitaba incorporar al reglamento interno de esta institución y a su código de ética normas de ética y normas referentes a el nepotismo como una conducta sancionable, como una medida sancionable. A raíz de esa nota, el Tribunal Electoral emitió un comunicado cuya copia se le ha hecho llegar a cada uno de ustedes, en el cual la Sala de Acuerdo del Tribunal decidió tomó algunas medidas con respecto a la solicitud formulada por la directora de la Autoridad de Transparencia. Una de las primeras medidas consistió en ordenar la reforma al reglamento interno
para incorporar como causal de destitución la figura del nepotismo. Asimismo, se decidió reformar el Código de Ética del Tribunal Electoral para incluir como falta administrativa la referida conducta. Se aceptaron las renuncias y se están aceptando también las renuncias de los funcionarios con vínculo de parentesco con los magistrados hasta el 3er grado de consanguinidad y 2º de afinidad, conforme lo establece el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Central. Debemos aclarar que mediante el Decreto 4 del 14 de febrero del año pasado, 2014, se modificó el reglamento interno, creando en ese entonces un bono de antigüedad, como existe en otras instituciones o entidades de la Administración Pública panameña. Este bono es a favor de los funcionarios con 10 o más años de servicios en la institución. Sobre este tema, en el año 2014 se acogieron a ese derecho 24 funcionarios y en lo que va del año 12 funcionarios que se le han desembolsado una suma que supera los 100.000 balboas en concepto del bono de antigüedad. Las personas que ahora renuncien por razón de los últimos acontecimientos como funcionarios del tribunal también tendrán derecho a ese bono que se aprobó el año pasado. Aclaramos que mediante Decreto 4, publicado en el día de hoy en el Boletín Electoral, cuya copia también se le hizo llegar a cada uno de ustedes, se modificó adicionalmente el reglamento interno de esta institución para excluir de dicha bonificación no solo a los funcionarios declarados insubsistentes, según lo dice ese reglamento, sino también expresamente a los magistrados del Tribunal Electoral. Esto se hizo necesario toda vez de que cuando se aprobó esta reglamentación el año pasado, bajo la visión del Pleno del Tribunal, los magistrados estaban incluidos de ese beneficio, tal como hoy día lo están por razón de los sobresueldos que reciben los funcionarios del Tribunal Electoral de cara a cada proceso electoral. Asimismo, como están excluidos de ese beneficio, cuando se dicta esta norma en el reglamento interno se estimó de parte del despacho superior excluir a los magistrados. Sin embargo, a fin de dilucidar cualquier duda sobre el alcance de ese artículo del reglamento interno, ahora se decide también aprovechar la coyuntura del tema de las normas éticas, etcétera, para modificar ese reglamento interno y de manera expresa excluir también a los magistrados del Tribunal Electoral del bono de antigüedad. Es oportuno también aclarar que firme con su compromiso de fortalecer la institucionalidad, el Tribunal Electoral, de manos de los magistrados que dirigen esta institución, va a retomar en los próximos días el proyecto de carrera electoral. Esta ha sido una iniciativa largamente acariciada por el despacho superior de esta institución. El último intento que hubo para que se aprobara una carrera electoral fue en el 2002, que se presentó un proyecto de carrera electoral a la Asamblea Nacional. En el 2003, lamentablemente, en la Asamblea no hubo el consenso de los diputados de ese entonces, legisladores, para aprobar ese proyecto de carrera electoral que garantizaba a los funcionarios y a la institución un sistema de méritos, ingreso por mérito a la institución, y además garantizaba la estabilidad y la inamovilidad de los funcionarios del tribunal. En vista de la circunstancia, los magistrados también vamos entonces a retomar esa iniciativa, de tal manera que en las próximas semanas estaremos revisando ese proyecto y incorporando algunos aportes que en su momento se hicieron al instrumento en mención, y oportunamente estaremos presentándolo ahora que tenemos iniciativa legislativa. Antes del 2004, recordemos que en el 2004, con las reformas constitucionales, se le dio iniciativa legislativa al Tribunal Electoral. Antes del 2004 el tribunal no tenía esa iniciativa. Por lo tanto, haciendo uso de esa facultad constitucional, estaremos analizando y decidiendo en las próximas semanas este proyecto, de tal forma de presentarlo en su momento oportuno a la Asamblea Nacional para su discusión y dotar a los funcionarios del Tribunal Electoral de una carrera electoral como la tienen otras instituciones del Estado. Adicionalmente, hemos decidido incluir en el Código Electoral, y se le entregó a ustedes también una copia de esa propuesta, una norma
en el Código Electoral, repito, que diga o que señale que el Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral tendrán un código de ética que cumpla con todos los principios normativos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Central y de la Ley de Carrera Administrativa. Como es un tema nuevo y ha sido la metodología de esta comisión dejar para el final todos los temas nuevos, es una propuesta que analizaremos en el seno de esta comisión en su momento oportuno. Finalmente, en cuanto a la denuncia presentada contra el magistrado presidente del Tribunal Electoral por parte de la directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, la Corte Suprema de Justicia, por mandato de la Constitución y la ley, el órgano competente para decidir la misma conforme al procedimiento de ley. Por lo tanto, nos atenemos a lo que sobre el particular decida la Honorable Corte Suprema de Justicia. Hemos creído conveniente aclarar y manifestar estos puntos por el respeto que nos merecen cada uno de los miembros que integran esta Comisión Nacional de Reformas Electorales. Bien, señor secretario, entonces damos inicio a la discusión del proyecto de ley en el artículo correspondiente. Aparece en pantalla, a ver si le damos lectura. Sí, señor. A ver, vamos a leer la propuesta del artículo 17 del proyecto de reforma electoral. Acá la habíamos leído la semana pasada y tenemos en pantalla el numeral 3, por no haber obtenido un número de votos superior al 2% del total de los votos válidos emitidos en las elecciones generales para presidente, diputados, alcaldes o representantes de corregimiento a la que le fuera más favorable. Y a continuación está una propuesta también de reforma a este numeral, que básicamente es el numeral, la inclusión de una modificación al numeral 4 que indica, propuesta por el PRD, por no haber participado en más de 2 elecciones generales seguidas. El numeral 4 vigente indica por no haber participado en más de una elección general para presidente y vicepresidente de la República, para diputados de la República, para alcaldes y para representantes de corregimiento. Básicamente, entonces, la propuesta del PRD en ese sentido es aumentar a 2 elecciones generales seguidas la causal 4 dentro de como causal para la extinción de los partidos políticos. También recordamos que en la sesión anterior el representante del Partido Cambio Democrático, el licenciado Polo, en este sentido propuso subir al 4% el total de votos válidos requeridos en las elecciones generales y mantener en una elección general seguida por no haber participado en una elección general. Fueron la propuesta en resumen del Partido Cambio Democrático. Bien, en análisis y discusión esta norma, incluso en la sesión anterior habían pedido tiempo algunos miembros de esta comisión precisamente para analizar esta propuesta de reforma. Licenciado Polo. Buenas tardes, magistrado, además presente. Hugo Polo Flores, representación. Lo que tiene el código y la propuesta que se había hecho en 2010. Ese es el único cambio. En cuanto al porcentaje, resulta es que para efecto de inscripción aprobamos un artículo que es el 2%.
Entonces, yo creo que el 2% para ser congruente con lo que hemos estado desarrollando a lo largo de las reformas al Código Electoral. ¿Alguna intervención adicional? Puesto que basándonos en las elecciones pasadas, el partido FARC no llegó ni siquiera al 4%. Y con el 2%, con el 2% es algo como que no estamos incentivando a que los partidos políticos busquen ese porcentaje más. Con el 3% sí lo estamos logrando. Es lo que queríamos dejar más que nada en papel. Bien, iniciado por la delegación de la organización no gubernamental. Gracias, magistrado. Ha sido un norte de las organizaciones de sociedad civil el poder o el intentar de que los procesos electorales sean más inclusivos y participativos. En virtud de eso, apoyamos la postura de que para constituir partidos políticos fuera suficiente el 2%. Y para ser consecuentes con eso, igualmente avalamos la rebaja del 4 al 2% para mantener la existencia de un partido político. En ese sentido, el numeral 3, para los propósitos de las organizaciones de sociedad civil, cumple su cometido. Con relación a la otra propuesta del PRD, efectivamente acabamos de revisar la norma que el licenciado Darinel Espino manifiesta. Y también, para ser consecuentes, la norma debiera hablar de 2 elecciones y no solamente de una. En ese sentido, las organizaciones o los organismos no gubernamentales del Foro de Sociedad Civil expresa el apoyo a las normas presentadas por el representante del PRD. Sí, Herbert John, Partido Panameñista. Tengo varios comentarios y también quería hacer una propuesta. En principio nosotros apoyamos la postura del partido PRD, pero sí queremos adicionar 2 numerales al artículo en discusión. En pocas palabras, que proceda la extinción de un partido político por probarse la vinculación de su dirigencia con el crimen organizado. Y como segundo punto, proceda también la extinción de un partido político por no celebrar elecciones internas para renovar su dirigencia en el término de 5 años. En otras jurisdicciones estas normas existen y a nuestro juicio ya hasta en Panamá deberían incorporarse. En un momento hasta que pensé plantear que procede también la extinción de un partido político por utilizar bienes y recursos del Estado para financiar sus campañas electorales y que esta norma tenga efecto retroactivo. Pero yo creo que todavía no estamos preparados como para este tipo de discusiones. Lo más importante es que por lo menos con estas 2 primeras yo creo que me sentiré satisfecho. En concreto sería que proceda la extinción de un partido político por probarse la vinculación de su dirigencia con el crimen organizado y, en segundo punto, por no celebrar elecciones internas para renovar a su dirigencia en el término de 5 años. Sí, Gracias, señor presidente. Buenas tardes, estimados colegas. Refiriéndome a la modificación que nos ocupa sobre el porcentaje
que deben de tener los partidos políticos para su extinción, a uno de los partidos que más le convendría que se bajara al 2% es al Partido Popular, que en cada elección nuestros adversarios apuestan a la extinción, y en cada elección el partido siempre responde como respondió la última vez, que sacó 8 veces de los inscritos. Sin embargo, durante todo este periodo que se dio para hacer algunas consultas, somos de la opinión que para inscribirse se bajó del 4 al 2%, porque una cuestión es inscribir un partido político, pero una vez que esté inscrito, tiene que tener la fuerza para tener la organización a nivel nacional. Si no, vamos a estar inscribiendo simple y llanamente partidos que no representan nada más que un pequeño grupo, diríamos un partido cascarón. De tal manera, señor presidente y estimados colegas, el Partido Popular es de la opinión de que se debe mantener el 4%. Si un partido no logra mantener el 4%, que primero era 5, bajó a 4, no va a tener esa representación a nivel nacional. Entonces, lo que hay que incentivar es que participe la gente. Claro, se disminuye para que tengan más oportunidades, que existan más partidos políticos, pero esos partidos políticos tienen que estar activos. Y la manera de estar activo es tener la representación a nivel nacional. Si un partido, y se lo dice un partido pequeño, en cada elección ha podido subsistir y llegar a la meta, pero si usted pone un 2, la gente se va a echar, dice, ¿qué importa? Si al fin y al cabo vamos a subsistir. Así que yo creo que sinceramente debiéramos mantener la norma como está actualmente, con el 4%. Gracias, señor presidente. Magistrado y demás presentes, voy a hacer referencia a los puntos aducidos por el representante del Partido Panameñista en lo que concierne la incorporación del artículo 5, artículo 6, allá los artículos propuestos. Considero en el punto 5 que se acaba de incorporar en el tablero, por probarse la vinculación de su dirigencia en el crimen organizado, creo que estamos rayando dentro de la intromisión del Tribunal Electoral, que es una jurisdicción y una esfera administrativa y netamente electoral, con la jurisdicción ordinaria del Ministerio Público, que tiene fiscalías especializadas y garantes entrenadas para perseguir el crimen organizado enlazada a nivel internacional. Considero que ya la legislación es clara, toda aquella persona que está vinculada a una comisión de un delito de crimen organizado, la legislación inmediatamente le permite a la autoridad competente, en este caso Ministerio Público o esfera penal, a intervenirle sus cuentas, sus bienes y todo el patrimonio que configure, incluyendo a las empresas que están. Nosotros, como garantes de la ley, nosotros estuviéramos rayando, porque incluso un familiar no puede hacerse, un padre no puede hacerse responsable de la conducta que cometa un hijo, un esposo de una esposa. En la legislación penal, en el tema del crimen organizado, de menos que haya vinculación o participación, y para eso creo que ya está regulado lo que es el tema electoral. El otro punto, el punto número 6, por no celebrar las elecciones internas para renovar la dirigencia de un término de 5 años. Creo que ya eso está establecido, porque eso sería una intromisión directa en contra de los estatutos de cada partido. El Código Electoral es claro que respeta y resguarda lo que es ya lo que mantiene los estatutos de cada partido, que viene siendo los lineamientos. Si se reglamenta dentro de este articulado, creo que rayaría con otros artículos que sí guardan relación a lo que es el procedimiento para el tipo de las elecciones internas de los partidos o la constitución de los partidos. En este punto solamente nos referimos, honorable magistrado, para el tema es del 2% y el otro, y considero que no es viable.
y en representación del Partido Cambio Democrático me opongo y rechazo los 2 puntos propuestos por el representante del Partido Panameñista porque considero que no son vinculantes en el punto específico este que se está tratando. Gracias. Muy bien, tenemos, resumiendo fundamentalmente 3 propuestas. Que se mantenga el 4% como está. ¿Vas a votar? ¿Para votar ya? Sí. Ok. Listo. A favor. Dale, Miguelina, dale. ¿Tú no? Numeral 4. Sí. 5 también. Sí. Colega Pinilla tiene... Gracias, presidente, distinguidos miembros de la comisión. Para una aclaración, quiero hacerle una consulta al proponente a efectos de que podamos interpretar y plasmar adecuadamente la norma. Si se habla de dos elecciones o de más de 2, porque más de 2 son 3. Dos, entonces no es más de 2, sino en dos elecciones. En 2 procesos. Y está en más de una. En más de una. Más de una son 2. Exacto. Es que más de una son 2. Exacto. Hoy está en más de una. Hoy. Más de una son 2. Gracias, un problema de redacción. Gracias, magistrado. De redacción. Sí. En 2 elecciones. Es en 2. En 2 elecciones. Eso, ahora sí.
Presidente, gracias. Como vamos a entrar a este numeral 5 propuesto por primera vez, esto es importante para que no cometamos la misma chambonadita de antes, que después de votado fue que pedí que aclararan. La chambonada fue mía, debí pedirlo antes. Quiero pedir ahora que se me aclare esta propuesta también, porque me parece que está en términos muy ambiguos. Caben muchas preguntas, ¿no? Por probarse la vinculación de su dirigencia en el crimen organizado. Habría que considerar ahí toda su dirigencia, parte de su dirigencia, a qué nivel de la dirigencia llega, porque la dirigencia de un corregimiento estuvo involucrada, ¿es suficiente? ¿O tiene que ser la dirigencia circuital, nacional, para conceptualmente tener eso claro? Antes de la votación me gustaría que los proponentes lo explicaran. Gracias, colega Pinilla. Además, antes de darle la palabra al licenciado John, Gracias por las interrogantes. Definitivamente aquí, al momento de sentarme en la mesa fue que se me ha ocurrido esta idea, pero yo creo que en otras jurisdicciones existe, inclusive hay antecedentes de que ha sido abolido partidos por estar vinculados al terrorismo. La situación es que Panamá está adaptando toda su normativa para prevenir el blanqueo de capitales y todo este tipo de conductas ilegales. Y lo que se puede hacer es mejorar la redacción por probar su diligencia mediante sentencia ejecutoriada a la vinculación de delitos de su diligencia nacional, como dice también el magistrado, debe ser obviamente la diligencia nacional, no tiene nada que ver una diligencia comunal, y que sea con el crimen organizado, blanqueo de capitales y todo este tipo de conductas transnacionales y que también se persiguen en terrorismo. Mi punto es que yo siento que en materia de extinción de partidos políticos no se están considerando una norma como esta que en otros países existe. Y si lo dejo en los manos de los magistrados. Que su dirigencia nacional, mediante sentencia ejecutoriada, ha cometido delitos que son muy graves. Ese es el planteamiento. muy bien, colega Valdés. En seguimiento a eso, la dirigencia nacional está integrada por una multiplicidad de personas. Basta que uno de ellos sea condenado para castigar al partido, 2, 3, ¿qué porcentaje? Todavía sigue siendo muy indefinido eso para aplicar una norma tan severa, ¿no? Así que no sé si podemos, digamos, aprobarlo en principio, sujeto a afinarlo más para poder seguir avanzando. Yo diría, podemos, votación en principio, algo que no está contemplado, pero para poder continuar con las otras normas. Yo creo que el principio es válido, pero tenemos que pulirlo más, y no es necesario pulirlo ahora. Podemos pulirlo en el resto de las sesiones hasta que esto se vaya a convertir en un proyecto de ley. Yo creo que hecha esa aclaración, entonces podríamos someter a la votación de lo que tiene que ser el derecho a voto. Muy bien, la representante de Aparlexpa pide la palabra. Bueno, ante la honorable comisión, el punto es excelente, pero al igual me parece que debe ser más articulado, y como es algo nuevo, lo podemos discutir al final también. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, que se articule un poquito más, se detalle un poquito más, nos dé tiempo
meter un poco más de definición sobre el concepto. El ingeniero Espino. La idea del Partido Panameñista puede ser válida, pero deben expresarle lo siguiente. En el día de ayer se aprobó en tercer debate el proyecto de prevención contra el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. Panamá adecua su ley, la ley que había comenzado en el 90, en el 2000 y ahora en el 2015. Y se establecen una serie de mecanismos e instrumentos e instituciones que tienen que darle seguimiento a este proceso. Pero hay un elemento clave. Los procesos de prevención son contra, digamos así, sociedades y personas naturales y jurídicas. Pero demostrar que un partido político está involucrado en un proceso de esto es bien complejo. Puede estar una persona, dos personas. Hay otros instrumentos que teníamos que ver y el código todavía nos falta mucho. Por ejemplo, el PRD discute en su reforma estatutaria los avales. ¿Qué significa los avales? Ningún candidato a primaria puede ir si no presenta a consideración toda no solo su currículum, sino su bien. Y además tiene que probar el uso de los fondos que usó en primaria. Entonces, ahí pueden surgir cosas, pero eso no quiere decir que el partido político esté involucrado. O sea, el partido político lo compone, es un colectivo muy amplio. Y usted puede decir que 5 miembros del CEN, pero el CEN son 9, por ejemplo, en el PRD. Usted puede decir que, qué sé yo, otra categoría, pero tenemos que estudiarlo bien. Esto no va a ser tan fácil. Y déjeme decirle un tema bien complicado. El estudio que hicimos sobre la GAFI demostró que nuestro problema no es legislación, nuestro problema es institucional. Y las instituciones a veces se prestan para persecución política y no se prestan para aplicar adecuadamente los procesos que tienen que seguir. Entonces, esto, aunque es una buena idea, queda todavía mucho tela que resolver. La idea puede ser buena, nosotros queremos que los partidos sean transparentes, que los recursos sean transparentes. Y otro tema, casi todos estamos llegando a la conclusión de que no se va a permitir financiamiento privado. En consecuencia, no tiene por qué haber recursos de narcotráfico o de blanqueo de capitales como concepto general. Me parece que hay otros artículos donde pudiéramos considerar este procedimiento, pudiéramos evaluarlo y pudiéramos tener una redacción que nos llene de satisfacción y que le permite a las instituciones cumplir. Porque aquí queda una cosa clara. En la ley de blanqueo, siguiendo el Código Penal, si se aplica en la ley y usted es decretado culpable, no hay nada que hacer. O sea, usted pierde sus bienes, pierde todo queda cautelado. Igual un partido político, si se demuestra que el partido político utilizó recursos, o sea, ya la ley vigente que fue aprobada ayer, bueno, la ley que va a ser firmada por el presidente en los próximos días, te da la plena garantía de que no podrá operar un partido político que haya recibido recursos de blanqueo de activos o que haya financiado el terrorismo. Así que la idea es positiva, pero me parece que tenemos que estudiarla más y estaría de acuerdo siempre y cuando buscáramos algo más concreto que aplicar. Polo. Aló, magistrado. Aunado a todo lo antes expuesto, los partidos políticos son constituidos por todos los adherentes a nivel nacional que se inscriben. Los adherentes, que son más de miles y miles de personas que consideran o creen que X partido político lleva los lineamientos que ellos creen que son los buenos para el país. Y por
una mala conducta de una dirigencia, llámese 1, 2, 3, 4, 5, que esté vinculado a cualquier comisión de un delito, y en el caso del crimen organizado, no se puede cercenar el derecho que tiene el resto del electorado que está inscrito dentro del partido político de conformidad a las leyes. En este caso, a los que participan de manera directa o indirecta dentro de la comisión de un delito en materia penal y son investigados por el crimen organizado, a la pena principal se le aplica una pena accesoria, que es la inhabilitación de funciones públicas. En ese orden de ideas que propone de repente el representante del Partido Panameñista, en otro articulado se pudiera sugerir o alegar dentro de esa normativa en la aplicación, que de igual manera en materia electoral que se le suspendan los derechos civiles y políticos, para que no formen parte de ningún partido político ni se puedan volver a postular. Pero no se puede coartar porque se introduce una legislación penal a una legislación administrativa electoral o la legislación penal electoral, que no es función de la Fiscalía Electoral investigar los delitos del crimen organizado. Por esas razones es que son más humanitarias en cuanto al sentido de la dirigencia. La dirigencia son desde los líderes que están en los corregimientos a los líderes que están en la cabeza de los partidos. Y cada persona debe de responder por sus actos, en el sentido que el partido político, de igual manera, por la comisión de un delito o de una falta, de uno de sus altos dirigentes, no debe asumir una responsabilidad directa, porque una persona jurídica, indistintamente que tiene vigencia y tiene derechos y obligaciones, es representada por una persona natural. Pero la persona natural es la que debe de afrontar la responsabilidad penal en ese sentido. Razón por la cual es que, reitero, que ese artículo que señala directamente que la dirigencia de probarse en el tema no es vinculante dentro del tema electoral, porque eso es, reitero, eso es esfera en el ámbito ordinario, que es investigable por el Ministerio Público y por los tribunales de administración de justicia, llámese órgano judicial, donde hay una esfera muy amplia, porque los enlaces para poder comprobar la comisión de un delito del crimen organizado tiene que ceñirse a convenios que ya ha suscrito Panamá con otros países para probar lo que es la participación o vinculación. Señor magistrado, gracias. Muy bien, sin duda la propuesta del representante del Partido Panameñista es sumamente interesante y está generando todo este tipo de aportes y comentarios. Antes de darle la palabra, solo oyendo al representante de Cambio Democrático, recuerdo el debate que se originó en Europa, incluso en algunos países angloamericanos, hace años atrás, muy similar a este. En aquella ocasión se hablaba, por ejemplo, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso para los que estudiamos Derecho hace muchos años era impensable. ¿Cómo una persona jurídica puede tener responsabilidad penal? Pero bueno, es una teoría que ha sido superada y ya hay legislaciones extranjeras, incluso la panameña, que regulan la materia. Hace poco incluso se dictó la Ley 30 del 2014, que establece una serie de sanciones, hace responsable penalmente a las personas jurídicas. Antes, en materia de delito ecológico, ya se había regulado en una Ley 22, creo que del 2005. Son temas sumamente interesantes que luego de una discusión como la que estamos haciendo aquí, y sin duda seguiremos haciendo, se va perfilando y en algún momento se establece en alguna norma positiva. Lo cierto es que si uno revisa las diferentes causales que están en el artículo 114 del Código Electoral actual, todas estas causales se refieren a acciones u omisiones del partido y que originan o pueden originar la extinción. Esta figura, por supuesto, que es novedosa porque está siendo responsable al partido por actos de personas naturales. Todas las demás causales se refieren al partido como persona jurídica. Entonces es un tema que llama la atención y que merece madurar, por supuesto. Hasta dónde la responsabilidad personal de algunos dirigentes del partido puede acarrear sanciones severas como esta al partido como persona jurídica. El licenciado John, proponente de la... Creo que el magistrado presidente, que el debate es sumamente interesante, esa era la idea. A mí me parece
y es mi inquietud de cada vez que me siento en esta silla, es que tenemos que depurar a los partidos políticos y tenemos que depurar la política. La posición del Partido Panameñista lo único que busca es reconocer normas que existen en otras jurisdicciones, y yo dejo en manos de los magistrados la forma en que se pueda preparar una redacción que cumpla con la normativa constitucional y electoral en Panamá, tomando en consideración de que este tipo de conductas deben ser causal para extinguir un partido político, y es necesario, y reitero, que en todo el tema del Código Electoral tomemos en cuenta que también hay que adecuar lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa en materia de blanqueo de capitales. Hay que adecuar el Código Electoral para que se sancione conductas de crimen organizado, de blanqueo de capitales, conductas que Panamá no puede reconocer. Y la elección pasada ha sido un ejemplo de cómo se utilizaron bienes y recursos del Estado. Si nosotros no asumimos desde ahora una posición beligerante para tratar de evitar estas conductas y cualquiera otra que afectan el desarrollo institucional del país, podríamos tener un problema más adelante. Y la idea es prevenir con una norma para que toda la dirigencia de los partidos estemos conscientes de que ese tipo de conductas son inadmisibles. Entonces, en concreto, sería esa propuesta, dejarla en manos del Tribunal Electoral para que mejoren la redacción y que al final se someta a esta comisión. Bien, la representante del Partido Popular. Aló, buenas tardes, Julia de Santi, Partido Popular. Yo entiendo la intención del Partido Panameñista y estoy de acuerdo con ellos. Sin embargo, la redacción creo que se debe mejorar de manera importante porque, por ejemplo, por probarse quién lo prueba, dónde se prueba, la prueba el Tribunal Electoral, lo prueba un tribunal penal. Como decía el mismo magistrado, la dirigencia, o sea, los partidos políticos tienen muchos dirigentes. Entonces, por ejemplo, un dirigente, dos dirigentes, toda la dirigencia, la junta directiva, los que votan, qué sé yo, los delegados son dirigentes, no sé, o sea, habría que definir qué es dirigencia. Y esa vinculación, o sea, yo pienso que tiene que haber una vinculación del partido y el crimen organizado. O sea, que el partido ejecute o responda a intereses de crimen organizado. Entonces, hay que ver también qué dice el Código Penal sobre crimen organizado. O sea, si estamos hablando de terrorismo, obviamente no podemos aceptar efectivamente el terrorismo, estamos hablando de narcotráfico. Por lo tanto, o sea, siento que esa norma habría como que estudiarla más y ser más preciso para no caer luego en una mala interpretación que en cualquier momento pueda limitar la libertad de poder unirse políticamente. El representante de la Fiscalía General Electoral. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. José Félix González, Fiscalía General Electoral. Para opinar sobre la propuesta, pero antes, en un segundo, quiero también dejar una inquietud y aprovechar el comentario que hizo el doctor Araúz, de cuando le preguntaba a la representante de la juventud que si no votaba por su propia propuesta. Quiero dejar una inquietud a esta augusta sala, que no entiendo cómo la juventud, donde descansa la fortaleza del presente y el futuro de un país, y no entiendo cómo la organización de mujeres, que también viene luchando fuerte por tener un espacio en la vida pública de un país, y tampoco entiendo cómo la Fiscalía General Electoral, que solamente forma parte de dos instituciones electorales en Panamá, como el Tribunal y la Fiscalía, nosotros tres y los demás que están aquí no tengamos derecho a voto. Eso no lo entenderé nunca, cómo nosotros no podemos tener derecho a voto en esta sala en las propuestas que se presenten. Eso era una inquietud. Para referirme a el punto, la propuesta que se presenta, pienso que esta propuesta no tiene nada que hacer aquí, en este espacio y en este momento, con este artículo, porque
hemos podido ver que en las pasadas elecciones nos dejaron muchas inquietudes, que vamos a poder ver ese tema. Ejemplo, las donaciones privadas y las donaciones públicas a los partidos y a los candidatos. Ese es un tema que aquí vamos a llegar a discutir y ahí se va a poder analizar algunos elementos. Ejemplo, en las pasadas elecciones se manejaron 60 millones en donaciones privadas a los partidos políticos, que todavía pues nadie sabe de dónde salió el dinero o si quién fue que lo donó, cómo se consiguió. Entonces pienso que la legislación tiene que ir a trabajar en ese aspecto de las donaciones privadas y las donaciones públicas. Ejemplo, la donación pública. Sabemos que empezamos hace unos años con las donaciones públicas del gobierno, del Estado, de 12 millones de dólares y ya va por casi 60 millones de dólares, porque es una donación pública progresiva. Ese es un tema también que hay que manejar aquí, que debe ponérsele un tope a eso también, porque si no en las elecciones del 2019 se van a estar repartiendo 70, 80 millones, 90 millones de dólares entre los partidos. Entonces yo pienso que en ese momento es que pudiéramos hablar cómo se regula esto de las donaciones privadas y de las donaciones públicas. En este momento no le veo ningún interés a esa propuesta en este artículo. Gracias al representante de las organizaciones no gubernamentales. Gracias, magistrado. Yo creo que sería interesante analizar las legislaciones de otros países de la región, primero para verificar si efectivamente hay normativa que traiga como consecuencia la extinción de un partido en virtud de que se le vincule a la dirigencia al crimen organizado. Muy rápidamente me preocupa un poco cómo quedan los derechos políticos como derechos humanos de la membresía de un partido que se ve afectada porque se extinga a consecuencia de esto. Y también de los candidatos, cómo queda el derecho político activo y pasivo. Pero creo que sería interesante ver si efectivamente en la región hay normas al respecto y ver en qué se basan, ¿no? Para poder colaborar en este punto, nos parece interesante la propuesta del Partido Panameñista. Solamente diría de que se podía relacionarse como la utilización de una persona jurídica, en este caso de un partido político, en actividades relacionadas al crimen organizado. Por ejemplo, la utilización de las cuentas bancarias en el blanqueo de un partido, en el blanqueo de capitales, etcétera. Gracias. Muy bien. Entonces no estamos en condiciones de someter a votación esta propuesta presentada por el representante del Partido Panameñista. Él ha solicitado que la Comisión Técnica del Tribunal Electoral haga una propuesta más formal, más específica, y así lo haremos de tal forma que en la próxima sesión la traigamos al seno de esta comisión y la sometamos a discusión y a votación. Siendo esto así, vamos a avanzar al punto numeral 6, que es la siguiente propuesta que presenta también el representante del Partido Panameñista. Démosle lectura al señor secretario. Numeral 6, artículo 114, propuesta del Partido Panameñista por no celebrar elecciones internas para renovar su dirigencia en un término de 5 años. Fin de la lectura. Gracias. Los que estén a favor de esta propuesta, que levanten la mano. Cuestión de orden, ingeniero Espino. Obviamente tenemos que fortalecer los partidos políticos, tenemos que darle transparencia a los partidos políticos, pero yo no estoy seguro que eso sea en ese artículo. O sea, hay un artículo que se refiere a los partidos políticos y allí creo que se pudiera agregar este numeral. O sea, no estoy seguro si, o la otra cosa que podemos votar y después la comisión técnica la coloca donde corresponda.
El licenciado John. ¿Sí? Gracias. En otras jurisdicciones como la Argentina existe esta normativa. ¿Qué es lo que busca? Precisamente, los partidos políticos se deben a sus miembros inscritos. A pesar de que existen estatutos que obligan a los partidos políticos a celebrar elecciones internas, en los últimos 20 años el Tribunal Electoral ha ido viendo a ver cómo se introduce en el tema, e incluso entiendo que hasta en algún momento ha mandado alguna notificación a los partidos para pedirles que celebren sus elecciones, porque en lugar de hacer eso, lo que están es debatiendo otro tipo de cosas. En Argentina existe esta legislación y lo que busca es que precisamente se respete los derechos de la membresía. Yo creo incluso en el derecho de las minorías en los partidos políticos. Hemos sido minoría en partidos políticos en algún momento, eso es parte de la democracia, pero lo que no puede ser es que los que están ahora mismo en algún partido político determinado, dirigiendo ese partido, en lugar de someterse a una elección interna, lo que están viendo es a ver cómo prorrogan su mandato por métodos que son absolutamente ilegales y que violan los estatutos. La sanción es clara y lo que busca es que precisamente, en lugar de estar en ese tipo de situaciones que no van en los mejores intereses de los partidos políticos, se obliga a los partidos políticos a que simplemente hagan sus elecciones. Y el Tribunal Electoral no tenga que ver cómo llega al límite de que se cumpla el término establecido en el estatuto para ver cómo los obliga a que celebren elecciones. Y estamos cada 5 años, en algunos partidos políticos, en ese rejuego. Gracias a Dios, en el Partido Panameñista esto no ha sucedido en los años de democracia. Ese es el planteamiento. El licenciado Ordinola. Magistrado, la propuesta no es descabellada. Sin embargo, yo leo el artículo 98 del Código Electoral, en donde están contenidas las obligaciones de los partidos políticos, y leo entre sus numerales que no hay ninguno que exija la realización de elecciones internas en determinado tiempo. Y me parece que de repente la norma debiera quedar primero como una obligación de los partidos políticos y de repente entonces pensar en la viabilidad de que esta sea una causal que extinga a los partidos políticos. Licenciado Polo. Aló, magistrado. Aunado a todos los puntos que se han expuesto, no podemos perder de vista una realidad. Aquí se está hablando de la renovación de su dirigencia en un término de 5 años. Cuando un partido se constituye, lo primero que se le exige es la presentación de los estatutos. Dentro de los estatutos están los parámetros por los cuales se debe regir el partido político, ceñido a lo expuesto ante el Código Electoral. De igual manera, cualquier reglamentación en materia electoral que se haya emitido. Pero con este artículo hay que tener cuidado porque considero que se puede atentar en contra de la democracia y en contra de miles y miles de ciudadanos, magistrados, por las siguientes razones. Cuando un partido está en campaña, hay una dirigencia en medio de unas elecciones, en ese momento no se enfoca para ir a elecciones internas porque la gente está enfocada en campaña. Pero si dentro de esos 5 años el partido que está en gobierno, que tiene toda la maquinaria, los recursos habido y por haber, y es una realidad dentro de Panamá, que el partido de gobierno que está en turno es el que tiene la rienda a lo interno de su colectivo. ¿Por qué? Porque los directivos que están dentro del partido son los que han sido postulados independientemente que se hayan separado del cargo y hayan designado a cualquiera de miembros de su partido para lo que represente, son los que mueven los hilos dentro de los partidos. Y si en estos momentos, tomando como referencia el partido que está en gobierno, el Partido Panameñista, llama a una elección, solamente saldrán electos la nómina o lo que proponen los que están en gobierno, porque nadie va a ir en contra de esa nómina. De ir en contra esa nómina políticamente sería un subsidio porque hasta lo destituyen de los puestos que tienen en los gobiernos.
Posterior a ese hecho, es lo que nosotros tenemos que resguardar, lo que es las obligaciones que tienen los partidos políticos de lo que es la equidad, la transparencia, y no perder del punto de vista que ese del punto de los 5 años pudiera extenderse aún más el periodo. ¿Para qué? Para darle oportunidad al electorado. Somos en la convicción que toda la dirigencia debe renovarse, debe ser puesto a elección, como lo establecen ya los estatutos. Pero dentro de los 5 años, eso es objeto de cuestionamiento dentro de las bases de todos los partidos políticos, por las razones ya expuestas, tomando en consideración que los que están en gobierno, reitero, son los que han designado diferentes puestos, magistrados. Y para ese grupo de personas políticamente son expuestos a lo que es una línea directa de la cúpula que en esos momentos está mandando en el partido. Y al final que pasan de gobierno, usted ve que muchos de los que están gobernando son renovados dentro de sus bases. Por lo que poner un plazo de 5 años, que el partido que está en gobierno le toque dentro del gobierno llamar a unas elecciones, a una convocatoria, renovar toda su dirigencia, ¿quién se vaya en contra de los que están ahí y los que están gobernando, magistrados? Bajo ese punto de vista es que nosotros, por el término de los 5 años, nos oponemos, y pudiera ser un periodo amplio o establecer que tendría que ser después que pasan las elecciones de los partidos políticos que están en gobierno, para darle la oportunidad a los otros, y que si no cumplieron con su base, no cumplieron con su dirigencia, que paguen su precio. Pero no que sea una elección de 5 años programática que pasa un periodo de gobierno, para que en medio de un gobierno un partido político no llame a elecciones, y así no se respete la voluntad del electorado o de la membresía del partido. Gracias. Bien, el representante del PRD pidió la palabra. A mí me parece que lo más importante, sin duda, es fortalecer el partido político. El proceso de elección que sea libre y transparente, pero yo creo que la ubicación de ese numeral tiene que ser en el artículo 98, como planteó acá el compañero. O sea, ese es mi punto de vista. Y lo otro, que estoy de acuerdo con lo que está planteando, el tiempo tiene que ser bien. En política los tiempos son vitales. Si hemos dicho un quinquenio, pero tenemos que darle oportunidad a los partidos políticos que trabajen con su coyuntura política. Cada partido tiene una coyuntura diferente y no es la del partido gobernante. En resumen, yo no estoy en contra de la propuesta. Estoy a favor de mejorar la propuesta y ubicarla donde corresponde, en el artículo 98. Y debo entender también que está de acuerdo con el término. El término del quinquenio, o sea, no sé, podemos buscar una redacción. O sea, es que la coyuntura de los partidos es diferente. O sea, cada partido tiene su propia coyuntura. En el caso nuestro es el quinquenio, eso está claro, en el caso del PRD, y está así en los estatutos. Pero cada partido político tiene que ajustarse a sus propias circunstancias, a su propia coyuntura. La representante del Partido Popular había pedido la palabra. Sí, Julia de Santi, Partido Popular. Yo no estoy muy de acuerdo con el término de 5 años. O sea, vuelvo y repito, estoy de acuerdo con el concepto de que uno tiene que estimular que los partidos políticos mantengan internamente sean democráticos. Sin embargo, por ejemplo, en el Partido Popular nosotros tenemos elecciones cada 5 años, pero a veces no son 5 años exactos, son 5 años un mes, 5 años 2 meses. Siento que deberían, más que hablar de años, deberíamos hablar tomar en cuenta como según los estatutos, que no haya celebrado elecciones internas para renovar su dirigencia de conforme a los términos, los plazos que cada partido establece, ¿no? Un tema así, me parece muy importante que efectivamente se estimule la democracia interna en los partidos. Sí. El punto de vista de logística del Tribunal Electoral, imagínense
que se establezca 5 años, que todos los partidos en 5 años hagan las elecciones. El Tribunal Electoral va a tener que mover toda la maquinaria. Sabemos que tienen la gente, porque así lo han demostrado, para cubrir, pero imagínense que todos los partidos políticos en 5 años, o sea, eso debe ser escalonado y más amplio, estableciendo lo que son los puntos. Eso es aunado a lo que había manifestado. Gracias. La representante de Parlexpa pidió la palabra. Janet Cuesta. Es articulado por no celebrar elecciones internas y lo que estamos tocando ahora mismo. Generalmente en los partidos nosotros vemos que la renovación es positiva porque renueva las dirigencias, trae más inscritos, tiende a ser más competitiva. En el caso de un grupo en oposición, vemos que hay una lucha constante, lógicamente, por mantenerse, por estar en la palestra, por hacer todas sus actividades. Cuando está en el oficialismo, generalmente tienden a mantener los mismos dirigentes que están allí. Por eso hace tiempo atrás yo hablaba del artículo 27, porque muchas veces los dirigentes quedan en posiciones públicas y se aplantan ahí, se quedan ahí y no permiten que se renueven y se busquen las nuevas dirigencias. Ese es el artículo 27. Entonces, por eso es importante que en el artículo 98 se incluya los tiempos. Eso es bien importante, porque eso estimula la democracia. Gracias. Bien, gracias a la representante de FONAMUT. Todas y a todos. Lorena González Ortega, del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos. En principio, el numeral 6 no me parece del todo fuera de descabellado. Simplemente coincido con las otras personas que me han antecedido en que debe de ir de pronto en el artículo 98 y que el tiempo ese se llegue a un consenso, se busque, de pronto se establezca un tiempo que llegue consenso en todos y en todas, porque miren, yo estoy aquí leyendo en el artículo 98, el numeral 12, que habla, en este artículo es el que habla de las obligaciones de los partidos políticos, y aquí en el numeral 12 dice claramente establecer el procedimiento para hacer efectivo el cumplimiento de la participación femenina en los cargos directivos internos del partido y en las postulaciones a cargo de elección popular según las normas legales vigentes. Entonces, yo siempre hago esta pregunta: ¿y qué sanción hay para los partidos políticos? Ningún partido se extingue por no cumplir con la mitad de su membresía, con la mitad de la población femenina. Entonces, me parece que como que va muy exagerado el tema de extinguirlo por no cumplir con hacer esa elección. Y sí pienso que se debe entonces tomar en cuenta esto, que tiene más peso, la mitad de la población, la mitad de la membresía de un partido político que es ignorado y que no se le brinda la efectiva participación en equidad y en igualdad. Lo dejo aquí y hago este comentario. No tengo derecho a voto, como dijo ya el compañero antes, solo derecho a voz, pero lo dejo plantado aquí para que lo tomen en cuenta. Muy bien, la representante del Partido Popular iba a... Sí, mira, quería proponer, Julia de Santi, Partido Popular, quería proponer que efectivamente que ese numeral 6 se ponga como una obligación del artículo 98, estamos de acuerdo con la propuesta del PRD, y poner en lugar de ese texto, poner algo así como, incumplir de manera grave y reiterada o sistemática las obligaciones, o sea, a juicio del Tribunal Electoral, las obligaciones de los partidos políticos, recogida en el artículo 98. En otros países. Representante del área académica. Sí, buenas tardes. Cristina Torres, Universidad Latina de Panamá.
definitivamente que el punto 6 comparto absolutamente de que se incluya o se mantenga en el momento ese y se discuta y seamos férreos en eso, en el artículo 98, porque en otros aspectos del mismo código no tendría razón de ser, honestamente. El aspecto que menciona la compañera del Partido Popular, ella tocó un punto muy interesante, pero no hay que perder la objetividad en el sentido de obviar el aspecto temporalidad. ¿En qué periodo se dice reiterativamente? ¿Durante qué periodo? Así que eso hay que verlo con un poquito de cuidado. El representante del partido, Molirena. Muchas gracias, buenas tardes, señores magistrados. Analizando un poco el numeral 6, no sé si para mi concepto sería un poco contradictorio debido a que cada partido político, por supuesto los que van a ser partidos políticos nuevos van a presentar sus reglamentos internos, y si un partido político le da por poner 6 años o 7 años de cambiar su directiva, yo creo que eso sería viable porque eso es interno de cada partido. Entonces sería un poco contradictorio este numeral. Entonces yo pienso que se debe seguir discutiendo un poco más adelante, solicitarle pues al presidente si este numeral lo podemos dejar para unas próxima reunión. Gracias. Muy bien, recogemos que hay hasta ahora un consenso, hay una amplia decisión, diríamos, de varios de ustedes de la comisión en que esta norma aparezca o se incorpore en el artículo 98 del Código Electoral como una obligación de los partidos. En lo que advertimos que no hay acuerdo es en el término, si va a ser de 5 años como se propuso o si va a ser en otro término. Es lo que tendríamos que definir. O lo pasamos a la comisión técnica para que nos haga una propuesta o lo sometemos a votación. Ingeniero Espino, pide la palabra. Sí. Daniel Espino, PRD. Fíjese, este es un tema amplio. Los partidos son soberanos. Tienen una membresía, cumplen condiciones, participan. ¿Qué ocurre si un partido en 5 años no hace el proceso? Se extingue el partido. ¿Cómo? O sea, ¿qué hay? Tiene que haber algunas condiciones, porque de una manera u otra hay una responsabilidad, es un colectivo, y se debe al colectivo que una directiva no sea capaz de hacer una elección. O sea, necesita una sanción, pero extinguir un partido es un tema muy complicado, nada más esa es una idea. Yo quiero resumir lo siguiente. 1, yo no tengo ningún problema con que aparezca el numeral 6. Como partido político nosotros cumplimos. Es más, y tenemos las condiciones básicas de que cada quinquenio tenemos una elección con la participación del Tribunal Electoral. Eso no es ningún problema para nosotros. Lo que sí me preocupa es la democracia como un todo y los nuevos partidos políticos. Por lo tanto, me adhiero a la propuesta del compañero Molirena de que es un tema de amplia discusión. Le proponemos al tribunal que traigan alguna redacción y vamos a seguir discutiendo sobre una propuesta que al final y al cabo lo que aspira es a fortalecer la democracia. Muy bien. Entonces sometemos a votación si la comisión desea que esto se decida en esta sesión o lo dejamos para la siguiente sesión, de la manera que la comisión técnica presente una propuesta más enriquecida, de tal manera que lo decidamos en la próxima sesión. Los que estén de acuerdo que se someta a votación en esta sesión, esta propuesta como aparece en pantalla, que lo dejemos para la siguiente sesión. Los que estén a favor de esa propuesta, entonces queda para la siguiente sesión y la comisión técnica entonces que nos presente una propuesta más pulida, digamos así, y lo someteremos entonces para la votación correspondiente. Continuamos entonces con el siguiente artículo, señor secretario. Siguiente artículo,
Artículo 18. El artículo 116 del Código Electoral queda así. Artículo 116. Si un partido político no obtuviese en ninguna de las elecciones previstas en el numeral 3 del artículo 114 de este Código, por lo menos el 2% de los votos válidos emitidos o no participara 2 veces en ninguna de ellas, el Tribunal Electoral dictará una resolución en la cual declarará extinguida la personería jurídica del partido, cerrará el expediente y ordenará su archivo y la anotación respectiva en el libro de registro de partidos políticos. Hay una propuesta de adicionar un párrafo a esta redacción por parte del partido, la tenemos allí registrada y la leemos a continuación. El Tribunal Electoral presentará ante el Consejo Nacional de Partidos Políticos el resultado de los recursos utilizados por el partido, previa notificación de la resolución en la cual declarará extinguida la personería jurídica del partido, cerrará el expediente y ordenará su archivo y la anotación respectiva en el libro de registro de partidos políticos. En el caso de este artículo, magistrado, realmente la propuesta iba encaminada a eliminar del artículo 116 vigente la frase que indicaba que la declaración de extinción de un partido político que no hubiese alcanzado el porcentaje previsto en el numeral 3 del artículo 114 del Código Electoral se hacía después de la terminación del proceso electoral. En este proceso se elimina esa frase dejando la declaratoria de extinción del partido abierta, no al cierre del proceso electoral. Vimos en el caso del último partido, del Frente Amplio por la Democracia, la extinción del partido FAT fue declarada una vez cerrado el proceso, el 31 de enero de este año, no habiéndose cumplido, pues, por esa frase que indicaba que había que esperar el cierre, la terminación del proceso electoral para poder emitir la resolución en la cual se declaraba extinguida la persona. Básicamente ese era el cambio, y salvo ahora la adición que está haciendo, la propuesta de edición de un párrafo que está haciendo el PRD. Muy bien, en discusión la norma, el ingeniero Espino. O sea, en realidad yo lo que quiero y estamos agregando después de una discusión con el partido es que yo creo que la experiencia de los partidos es importante para todos, para la sociedad, para la democracia. Y por ejemplo, es interesante que el Tribunal Electoral le presente a los consejos de partidos políticos que todavía existen, cómo se usaron los fondos, el uso de esos fondos, y podamos conocer y la sociedad sepa cómo se usaron los fondos. O sea, porque ha quedado en el ambiente una situación difícil en términos de manejar los recursos que son del Estado. Entonces, cómo esos recursos fueron utilizados, cómo generaron los votos, cómo no generaron votos, y que lo conozcan los partidos políticos, y de entonces nos acogemos a la extinción del partido. Pero yo creo que esto ha dejado una situación un poco, o sea, la desconfianza en los partidos políticos nuevos, la desconfianza en el uso de los recursos. Y eso tiene que ver con una modificación que estamos presentando cuando hablamos de financiamiento de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos tienen que cumplir con un mínimo de participación en los cargos de elección popular. No solo el número de votos, sino que si quieren recursos tienen que cumplir con un mínimo de participación en la cantidad de cargos de elección popular que esté en el proceso electoral. Gracias. La representante del área académica. Sí, Cristina Torres, Universidad Latina de Panamá. La propuesta que ha presentado el compañero Espino de Partido Político Revolucionario, Partido Revolucionario Democrático, realmente y desde el punto de vista académico y de responsabilidad social política, es absolutamente necesario de que
cada día tengamos más apertura en conocer específicamente cómo se están utilizando los fondos del Estado, fondos que son de cada uno de nosotros. En ese sentido, y no podemos negar, no solo los que estamos aquí, la misma sociedad, estamos pasando por una situación sumamente difícil en cuanto a credibilidad en lo que es, no me gusta llamarla clase política, porque todos somos políticos, aunque no formemos parte en algún momento de estar inscritos en un partido político. Desde el momento que ya ejercemos el voto y tenemos una preferencia por algún grupo específico, por algún amigo que le tenemos confianza y que de alguna manera decida participar en política, ya tenemos preferencias políticas por alguien. Y sí es sumamente necesario de que cada uno de los recursos utilizados sepamos quiénes los utilizan, en qué momento lo están utilizando y si realmente fueron utilizados para eso. Esos tres elementos son sumamente esenciales. Así que de parte mía como académica, y me parece sumamente interesante la sugerencia y que valdría la pena tomarla en consideración. Gracias. La representante de Aparlexpa. Bueno, muchas gracias en encuestas de Asociación de Parlamentarias y Parlamentarias de Panamá. Quisiera ver si puedo añadir esta propuesta, si se pudiera, amparando lo del FONAMUB. Después diría, en la extinción, por no haber coayudado a establecer los procedimientos y los cumplimientos sobre la mujer y la juventud y otras minorías, según las normas legales exigidas dentro de sus partidos, ya sea en cargos directivos y postulaciones. Eso está basado en el artículo 98. Bien, ¿que usted presenta? Sí. ¿La tiene? Sí, la tengo escrita. Por favor, para que nos lo haga llegar. Por no haber coayudado a establecer los procedimientos y los cumplimientos sobre el tema de la mujer y las juventudes, así como otras minorías, según las normas legales y exigidas en este partido, ya sea en los cargos directivos y postulaciones. Esa propuesta que usted presenta es para adicionarlo al artículo 98. No, para lo de extinción. Ah, en esta norma. Sí. Ya. Que sea base, ¿no? Para la extinción. Adelante, al licenciado Espino, que nos aclara si cuando dice recursos está pensando recursos del financiamiento público. Eso público. Y la redacción pareciera que es la presentación al Consejo es después de que se ha notificado al partido, no previa. No es que dice previa. Sí, previa, no, pero tiene que ser... O sea, antes de que se lo notifique al partido... Antes que nos notifique al partido que... se cumpla con hacerle una presentación al Consejo de Partido Así Político. es. Porque entonces ahí podremos mejorar la redacción. Incluir los recursos públicos utilizados por el partido. Previa notificación o previo a la notificación. Previo a la notificación. A la notificación. Más adelante, previa a la notificación. Previo. Previo a la notificación. A la notificación. ¿A la notificación a quién? Y entonces eso de cerrar el expediente, eso sobra. Eso sobra. Así que después del partido, punto. Después del partido, punto. A punto. Lo demás se elimina. Un informe del uso de los recursos públicos. ¿Qué efecto tiene? No, pues saber, Y después...
Panameñista. Sí, entiendo la inquietud del representante del PRD, pero sí me llama la atención que tenga que emitirse este informe ante el Consejo de Partidos Políticos, porque el Tribunal Electoral ha extinguido en los últimos 20, 25 años partidos políticos sin tener que emitir ningún informe previo. La pregunta mía en concreto sería, ¿está en condiciones el Tribunal Electoral? Porque una semana después de las elecciones ya sabemos qué partido se extingue o no. ¿Está en condiciones el Tribunal Electoral, a una semana después de las elecciones, ya recibió toda la información acerca de cómo se utilizó el recurso público como para poder hacerlo? ¿O estamos poniendo una traba a la extinción del partido político? ¿Ustedes una semana después de las elecciones tienen toda la información de cómo se utilizó el recurso de financiamiento público? Cuando definitivamente, así como está ahora mismo el código, cuando se termina el proceso electoral. El proceso electoral no se termina una semana después. No, es que con la reforma ya no va a ser cuando se termina el proceso electoral. La extinción del partido político la podría hacer el Tribunal Electoral una vez tenga la información de las actas de mesa oficiales. Aquí el punto es que la inquietud del representante del PRD es válida en cuanto a que sí queremos saber, antes de extinguir un partido político, qué fue lo que hicieron con el recurso de financiamiento público. La pregunta mía es que si introducir esta norma va a ocasionar o no que se dilate esa extinción. Y si el Tribunal Electoral, en un término de tiempo, una semana después, cuando ya tiene toda la información, las cifras oficiales, que sí puede extinguir un partido político si tiene la información acerca de cómo se utilizó el recurso público. Porque la inquietud es válida en cuanto a que a mí sí me interesa, y de hecho todavía no hemos tenido conocimiento, creo yo, de cómo se utilizó el recurso público en las elecciones pasadas por partido político. Incluso entiendo que hay una auditoría de uno de los partidos extinguidos. Entonces, sí existe la necesidad, a mi juicio, de que el Tribunal Electoral tenga un mayor control y se haga de conocimiento de la ciudadanía de cómo se utiliza el recurso de financiamiento público. La idea la pregunta es si es conveniente amarrarlo con la extinción. Bien, la representante del Partido Popular. Julia de Santi, Partido Popular. Realmente, aunado a lo que dice el representante del Partido Panameñista, también no entiendo bien, o sea, me parece bien el espíritu de que sepamos cómo se utilizaron los recursos públicos en la contienda electoral por el partido que se va a extinguir. Sin embargo, no entiendo, o sea, por qué previo a la notificación, y si no lo hace no se puede extinguir, y si no lo presenta, o sea, yo pienso que habría que quitar la palabra previa, sino que el tribunal primero extingue y después si quiere hacer, o sea, es que no entiendo el por qué previo, o sea, cuál es la, o por lo no sé, al menos que el PRD explique, o sea, ¿hay alguna relación de causalidad de que si no se presenta no se puede extinguir? No sé. Muy bien, el colega Valdés. Sí, con el proponente, el licenciado Espino, pudiera ser que el tribunal presentará al Consejo Nacional de Partidos Políticos el resultado del uso de los recursos públicos tan pronto haya completado el audito correspondiente. Yo creo que eso llena las aspiraciones suyas. Sí. Vamos a incluirlo. ¿Dónde iba Michael? O extinguido, no, que se extinga. Tan pronto concluya el audito correspondiente. Concluye el audito correspondiente o la auditoría.
Eso de la previa resolución. Después de previo tacha. Sí. Y además que aquí lo que entiendo se pretende tutelar es el derecho a la información y a la transparencia en el proceso electoral. Entonces pareciera que amarrarlo con la extinción, porque sí, el Tribunal Electoral deberá presentar ante el país, no el Consejo Nacional de Partidos Políticos, ante el país, el resultado del uso de los recursos públicos utilizados por todos los partidos, no solamente los partidos que se extinguieron. No tengo ningún problema con eso. Me parece que sería más positivo que sea de todos los partidos y que ya se sepa, y luego de los hábitos correspondientes. Claro. E insisto que eso no lo veo como, a pesar de que la inquietud es válida, como hila con la extinción de los partidos políticos. Sí. El representante de la comarca Cunayala. Sí, Atencio López de Cunayala. Sí, mi pregunta era la siguiente: ¿por qué solo ante el Consejo Nacional de Partidos Políticos? Si estamos hablando de recursos públicos, es el país, todos queremos saber. No debería ser muy directo solamente ante el Consejo Nacional de Partidos Políticos. Muy bien, hay varios elementos entonces que se están incorporando a esta propuesta del Partido Revolucionario Democrático. El representante de la comarca Cunayala propone que en vez de, igual que el representante del Partido Panameñista, en vez del Consejo Nacional de Partidos Políticos diga que se presentará ante la FAS o ante la ciudadanía, o hará de conocimiento público, o hará público, sí. El Tribunal Electoral hará público el resultado de los usos de los recursos públicos utilizados por todos los partidos políticos. Ingeniero Espino. Les voy a recordar, hay una resolución del tribunal de la vigencia de los fondos utilizados ya por todos los partidos políticos. Yo tengo el cuadro estadístico que te dice cuánto usó de fondos del Estado. O sea que eso existe, eso no es nuevo. Mi énfasis es que los partidos políticos, y por supuesto, si están los partidos políticos, es noticia y va a estar en todos lados. Es interesante medir lo que sucede con los nuevos partidos políticos. Y este resultado permitirá un análisis en el Consejo de Partidos Políticos qué ocurrió. No podemos seguir financiando nuevos partidos y que a su vez no prosperen. Entonces, esto tiene un doble sentido. Ya existe una resolución, y existe la resolución del 2014 en un boletín del tribunal con el uso de todos los fondos de todos los partidos políticos. O sea, esto ya existe, y yo tengo los fondos utilizados en 2004, 2009, 2014. O sea que eso no es ningún problema. El problema es que al presentar lo que ocurrió con un partido que extingue, es interesante presentar el Consejo de Partidos Políticos, que es el lugar donde se ve la política y se visualiza la perspectiva del futuro. Esa es la razón por la cual insisto en el partido que se ha extinguido. Pero en términos generales, ya como repito, ya salió de información en el tribunal, en el boletín. El representante de la Fiscalía General Electoral. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho que esta es la primera ocasión en que yo intervengo en esta comisión para saludar a la mesa de dirección y a los representantes de todos los partidos políticos, de las organizaciones que votan y las organizaciones que no votan en esta mesa. Yo quiero entender que la propuesta que presenta el representante del PRD va encaminada a que, independientemente a que un partido sea declarado extinguido, subsiste la obligación para quienes sean responsables de ese partido y de haber administrado los fondos recibidos por ese partido, subsiste la obligación de presentar o de exponer en qué gastaron el dinero. Perdón, ¿estaba abierto el micrófono? Sí. Bien. Más cerca. Entiendo que esa es la intención del representante del PRD, que independiente a que un partido sea extinguido por una declaración por no haber cumplido los requisitos del artículo 116, no haber cumplido esas condiciones,
ese partido no queda relevado por el hecho de la extinción, sus representantes no quedan relevados de presentar informe pormenorizado y auditado de los gastos que incurrieron con los fondos públicos recibidos. Si esa es la intención del artículo, entonces yo creo que lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en el concepto de lo que se quiere manejar y después darle una redacción adecuada que refleje eso, que de lo que se trata es que subsiste, no importa la extinción legal de un partido, la obligación de rendir cuenta pormenorizada de cómo utilizó los recursos públicos. Yo creo que la Secretaría Técnica, señor presidente, puede ayudar en la redacción de una fórmula que refleje exactamente cuál es la intención de la proposición, si es que el representante del PRD concuerda con la intervención que yo estoy haciendo. Gracias. Muy bien, gracias. En realidad esto ha cambiado toda la propuesta que presenta el representante del PRD y pareciese encaminarse más esto al tema de ubicarlos en tema de financiamiento público, no aquí que estamos hablando de extinción, una norma para extinción de partido. Lo que podríamos hacer entonces es conceptualmente aprobar la norma, la propuesta, y después reubicarla por materia en el título que corresponda, que es financiamiento público. El representante del Partido Molirena pide la palabra. Gracias, presidente. La propuesta se ve muy interesante, debido a que nosotros mismos, vez pasada, bajamos la inscripción de los partidos políticos al 2%. Es obvio que para el 2018 vamos a tener muchos más partidos políticos y precisamente con el señor de la Fiscalía General Electoral, estoy de acuerdo con él, como van a haber muchos más partidos políticos, tenemos que darle seriedad a esto, porque imagínate que se inscriban los partidos políticos, reciben los subsidios y se van como llegaron tranquilamente y no ha pasado nada. Entonces yo creo que esa es parte de la seriedad que tenemos nosotros que discutir y que estos partidos tienen que hacer las cosas como dice la ley. Entonces yo creo que la propuesta es bien importante acá con el proponente del PRD, que se revise mucho, porque van a venir muchos partidos políticos nuevos y hay que darle seguimiento y que no solamente participen, ya no puedo completar la cuota y me voy y no ha pasado nada, y que quedan completamente sujetos a la investigación y a hacer el aporte al Tribunal Electoral en este caso. Muchas gracias. Muy bien. Esa es la propuesta que hemos hecho ya varias mejoras a fin de que creo que podemos someter la votación y luego se ubicaría entonces en la parte correspondiente en financiamiento, que es donde más. Vamos a leerla, señor secretario, a ver cómo va quedando la propuesta. El párrafo que se adiciona al texto sería el siguiente: el Tribunal Electoral hará público el uso de los recursos públicos utilizados por todos los partidos políticos, incluyendo los que se extingan, tan pronto concluya el audito correspondiente. Fin de la lectura. ¿Algún comentario adicional o si no sometemos a votación, licenciado Polo? Algo. Magistrado, sería conveniente al final de las adiciones que conllevara que el incumplimiento hay una responsabilidad. Si los partidos políticos en el plazo establecido que ponga el tribunal, debe haber un plazo para que entreguen todos los informes y tengan toda la documentación lista. No de repente que se extingue el partido, comenzar a corretear a los representantes del partido político, dónde están los libros, dónde están las documentaciones, no existe, se fueron, muchos se cambiaron de partido político, dice que la responsabilidad lo tenía el otro, los documentos los llevaba el otro, yo no manejaba ese tema, lo manejaba el otro, y entonces bajo esos puntos, alguien debe de asumir la responsabilidad de recibir alguna sanción o que se configure, se califique como delito el incumplimiento de no entregar la documentación en un tiempo perentorio y oportuno que disponga el Tribunal Electoral, porque todos los partidos políticos como organismo legalmente constituidos y organizados
deben de llevar toda la documentación, los libros y archivos de todos los usos y manejos de los fondos que se reciben en manera de subsidio de funcionamiento. Gracias. Gracias, colega Valdés. Para recordar que el grueso del financiamiento preelectoral no se adelanta. Todos los partidos ustedes tienen que conseguir financiamiento propio y después que sustentan el uso de esos recursos, entonces nosotros pagamos. Así que mientras no sustenten nada, el riesgo es totalmente de quienes dieron su aval para conseguir los financiamientos normalmente con la banca. Si lo adelantáramos, entonces sí podría ocurrir eso. Pero como no adelantamos recursos, no hay ese riesgo. Representante de la Fiscalía General Electoral. Gracias, magistrado. Yo entiendo el punto que usted señala de que posiblemente un tema que está relacionado a financiamiento debe aparecer en el capítulo relativo a financiamiento público de los partidos o el financiamiento de los partidos. Pero el hecho es que esta norma que está proponiendo el representante del PRD está casada con el texto del artículo 116. ¿Por qué? Porque el artículo 116 lo que establece es las condiciones que dan lugar a que un partido pueda ser declarado extinguido. Bien, primera etapa. ¿Qué ocurre cuando un partido es declarado extinguido por el tribunal? ¿Cuáles son las responsabilidades que siguen teniendo quienes han representado, constituido o manejado ese partido? Yo creo que el concepto está amarrado con el texto actual del 116 y le solicitaría que antes de llevar esa disposición para el capítulo de financiamiento de los partidos, se considerara mantenerla como segunda parte del artículo 116, porque son dos relaciones que van en consecuencia. Un partido es extinguido, sí, pero el hecho de que sea declarado extinguido de ninguna manera releva a los responsables de ese partido de rendir los informes y someterse a las auditorías y al informe del Tribunal Electoral sobre la manera como utilizaron los recursos públicos. De manera que yo creo que el concepto está bien manejado si se mantiene como parte integral del artículo, conceptualmente parte integral del artículo 116. Muchas gracias. La representante a Parlexpa, para ver si vamos después a someter a votación. Como el artículo 116 es prácticamente como una ampliación del 114 sobre el tema finanzas, lo que hoy acabamos de añadir es sobre la parte del 98 donde es un incumplimiento, sugiero subirlo en el 114, en el punto número 5, añadirlo. Bien, sometemos a votación entonces la propuesta del licenciado Ordinola. Antes de someter a votación, yo solicitaría en nombre del foro un receso de 2 minutos antes de que sea sometida a votación. Ya es hora de cerrar esto. Licenciado Polo. Van a ser las 6 de la tarde. Lo podemos dejar receso para la próxima reunión y nos reunimos así como conversamos con el punto anterior y consensuamos ya que está muy interesante el punto. Muy bien. En verdad yo creo que la sala está bastante ilustrada, licenciado Ordinola. Hemos analizado con bastante detenimiento esta propuesta. Se ha enriquecido con elementos que han propuesto cada uno de ustedes. Sí, me parece que ya estamos en condiciones de someter a votación la propuesta. Yo insisto en solicitar los 2 minutos de receso para...
Bien, entonces la comisión, vamos a someter a votación, pues, y le autorizamos el receso. ¿Están de acuerdo en dar un receso de 2 minutos a los miembros del foro, los miembros de esta comisión? 2 minutos. Bueno, damos un receso de 2 minutos, por favor. No. Hemos resumido aquí en esta propuesta en este artículo quedaría como aparece cuida la auditoría realizada. Ha estado analizando la propuesta el fuero electoral. Los próximos martes la Secretaría Técnica la estará haciendo llegar a cada uno de ustedes integral de modificación del Código Electoral en dirigido título dentro del Código dividido en diferentes está regulado en diferentes reglamentos que ha dictado el Tribunal Electoral. Es una propuesta integral sobre el tema del fuero. Vamos a hacérsela llegar antelación y la comisión tengamos los elementos. La propuesta que consiste en que en materia de financiamiento público propaganda electoral televisiva sea cubierto de manera completa o 100% por el financiamiento público, lo que contrario sensu excluiría el financiamiento privado de la propaganda electoral. Es la propaganda considerando el Tribunal Electoral y del foro, de los diferentes foros, analicen para que en su momento cuando se discuta también elementos de próximas 2 público cubra el 100% de la propaganda electoral televisiva. ¿Sí? Son estas dos
estos dos aspectos que queremos dejar como tema de análisis en cada uno de ustedes. Lo más tardar el próximo martes estaremos enviándole la propuesta sobre el fuero electoral y también en su momento sobre el financiamiento público en materia de propaganda. Muy bien, entonces siendo las 6:10 de la tarde, dígame, ¿sí? ¿No sería posible que nos envíen ese documento antes del martes? Porque nosotros nos reunimos en el foro los martes y entonces necesitamos... Del fuero electoral. Mañana lo podemos... Lo del fuero mañana. Solo que mañana o, sí. o el sábado se lo estemos mandando. Muchas gracias.